Bienvenidos al podcast La Tierra Cuenta. Este es un espacio de diálogo creado por Colombia Rural para cerrar el año 2025. En esta oportunidad hemos invitado a expertos y apasionados por los temas de tierras para que compartan sus visiones y experiencias desde la diversidad de opiniones. Narrar las historias de la tierra es entender la historia de Colombia. Este es un podcast producido por Colombia Rural. Grabación realizada en Radiola Music Studio. Producción de audio David Rubiano. Comité editorial Margarita Barón, María del Rosario Estrada y Ana Carolina Alzate Brunat. Hola, yo soy María del Rosario Estrada. Bienvenidos a La Tierra Cuenta. Es un espacio que busca difundir y debatir con rigor los temas sobre la tierra y sobre el territorio. Para avanzar en este capítulo, estamos con 3 invitados. Estamos con Ángela Penagos, que actualmente es directora para la CEPAL en Colombia, con Javier Flores, que trabaja en este momento en la FIP. Director de Conflicto y Seguridad. Gracias, Javier. Y con Margarita Barón, que es la gerente general y fundadora de Colombia Rural. Muchas gracias, María del Rosario. Gracias, María Rosario, por la invitación. Es un gusto tenerles acá para Colombia Rural. La idea es que hoy podamos conversar sobre cómo se armonizan las políticas ambientales y las políticas de tierras. Y la primera pregunta que quisiéramos hacerles es por qué ciertos usos del suelo, aun cuando son legales, pueden poner en riesgo ecosistemas completos. Primero las damas, por favor. Adelante, por favor. Qué ¿Quién se pregunta tan lanza? difícil. A ver, hay el dilema que está pasando hoy en día con todo lo que tiene que ver con la biodiversidad y los servicios ecosistémicos es que estos no son considerados dentro del proceso de decisión como un bien público que está y que vale y que puede escasear. Entonces, siempre vamos a pensar que el agua está, que la polinización está, que la regulación del clima está, y no conectamos que transformar los ecosistemas reducen esos servicios ecosistémicos que son fundamentales para la producción agropecuaria. Entonces, si tenemos unos usos del suelo que no tienen en consideración la provisión de estos servicios ecosistémicos, en últimos lo que estamos haciendo es dañando el negocio. Es decir, porque finalmente, y lo que pasa es que los que toman esas decisiones los dan por hecho. Existen, ¿no? El agua está, Exacto. la polinización y las abejas están, la regulación del clima está, pero no saben que esa misma actividad está agotando esa provisión y que a la agricultura le va a costar más, en menos tiempo de lo que creamos, que esos servicios no estén y que no los tengamos en cuenta, porque se va a reducir la productividad. Ya tenemos y hay evidencia suficiente que dice que en la medida en que haya un mejor uso de los servicios ecosistémicos, la productividad de la agricultura aumenta. Bueno, yo le añadiría a eso que quienes toman las decisiones no tienen un marco que los incentive a ser distinto de lo que Ángela estaba mencionando. Es decir, además de que si tuvieran el criterio de puramente racional de generación de ingresos y de rendimientos económicos, realmente considerando todos los factores, tomarían otras decisiones, como lo acaba de explicar Ángela. Pero yo añadiría es que la política pública no los guía a que así sea. Entonces yo creo que a tu pregunta de por qué las actividades lícitas, aunque son legales y están contempladas dentro de lo que nosotros creeríamos es el deber ser, están afectando la biodiversidad porque la política pública y los incentivos no están diseñados para que así sea. Entonces, los agentes racionales se encuentran en un momento de toma de decisión donde al final, pues, siempre es más fácil tener la vaca que me asegure que yo estoy cumpliendo la función social de la propiedad, aquí metiéndome un poquito en el tema de tierras, o como quien dice, meto la vaca para que nadie me invada. Y pues al final esa es una decisión, como decían hace un par de días en un evento del Reino Unido, pues es una decisión inteligente porque efectivamente la política de tierras no lo está obligando a que efectivamente haga un uso productivo, sostenible de la tierra, distinto a simplemente proteger la inversión de engorde.
Pero yo también le agregaría un punto que me parece muy importante, compartiendo lo que dice Ángela y Margarita, y es que en Colombia tenemos desafortunadamente no un ordenamiento del territorio, sino un desordenamiento del territorio, a partir de distintas capas que hemos venido inventando, en donde cruzamos y cruzamos y cruzamos, y al final nadie entiende qué es lo que hay ahí. Es un sancocho, hablamos ahorita del ajiaco, ahora hablemos del sancocho. Es un sancocho tan complejo que no sabemos cómo comerlo, que no sabemos cómo se hace y que genera muchas dificultades e incentivos perversos que son usados también por esos actores económicos que tú estabas mencionando y otros actores de ese ecosistema eh, de agricultura que lleva a tomar malas decisiones en la planeación y malas decisiones en las inversiones que se hacen en el campo colombiano. Y una reflexión también adicional, y es quienes hacen las leyes, porque estamos hablando de ese punto, no necesariamente tienen toda la información cuando la Sí. emiten. Y en Colombia esas negociaciones también son muy complejas y hay muchos intereses de por medio que en el fondo entonces no se vuelven decisiones técnicas, sino políticas. Y necesariamente las decisiones políticas no comulgan siempre con, digamos, la evidencia técnica que existe en la materia y eso también es una dificultad cuando hablamos de ordenamiento y cuando hablamos de usos compatibles entre los usos agrícolas y los usos ecosistémicos. Y también con la realidad del territorio. Y en De esa acuerdo. medida yo les preguntaría entonces, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los actores de la ruralidad? Y por actores me refiero a las comunidades campesinas, pero también al pequeño y mediano productor y a la agroindustria o a las grandes empresas que están en el territorio para poder equilibrar el uso del suelo con la conservación ambiental. Pues yo acabo de llegar de Embrapa, no había ido nunca, siempre, siempre había querido ir. Embrapa es, hagan de cuenta, la agrosavía de Brasil, pero 100 veces más grande. Y ya están desarrollando agricultura vertical. Wow. O sea, el suelo va a dejar de ser un problema. Sí. Y eso es lo que, digamos, en parte, bueno, en California, buena parte de la agricultura ya se está haciendo en edificios sin necesidad de usar el territorio y Tierra. el suelo y la tierra. Ujú. Entonces yo creo que en parte nosotros en Colombia nos hemos quedado en una discusión del ordenamiento sin fin, que no tiene fin, y que probablemente no va a tener fin, y que el desarrollo va a ir por otro lado. Y ahí es donde tengo como que no vamos a la misma velocidad de lo que está pasando realmente en el desarrollo productivo mundo. y en el mundo. No, aquí todavía estamos en la discusión de las figuras de ordenamiento territorial y que no sé qué, y que le pone el uno y el otro, y que la comunidad, y que el territorio, y que... Y pues no hemos salido de eso, y resulta que ya parece que la tecnología nos va a llevar por otro lado. ¿A dónde yo voy con eso? O sea, tal vez el estar en este eterno debate va a hacer que de pronto la agricultura que prospere en un futuro, en Colombia ya hay agricultura vertical, ¿no? Sí. Ya no es que no haya, allá aquí en la sabana de Bogotá hay, que esa es la que tiene mejor productividad, no se enferma, no le dan plagas, no usa agua, no usa suelo, nada. Nos quedarnos en esta eterna discusión no va a hacer que nos preparemos para lo que se viene de verdad, que es toda la modernización de la agricultura para la producción de alimentos. Y tengo la sensación, es como cuando hablamos de las comunidades y territorios, solo enfocamos la discusión como si ese problema se resuelve el problema y realmente vamos a resolver la productividad de la agricultura. No sé. Yo era muy de esa idea, Ujú. pero yo como voy viendo las cosas, siento que las tendencias, me sorprendió mucho ver eso en Brasil, que tienen todo Wow. el territorio. Y entonces, ¿a dónde yo voy? Cuando tú dices el tema de comunidades, siento que realmente valorar la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, es un tema que trasciende la ruralidad, que es esencial para la vida y como sociedad nos tenemos que poner de acuerdo con eso. Pues a ver, yo creo que siempre comunidad y territorio va a ser algo valioso e importante. Siento que también tenemos evidencia que muestra que tenemos bosque amazónico gracias a que los pueblos indígenas están ahí y nosotros en estos 20 años de estudio que hicimos en Biofin,
es claro que la pérdida de cobertura boscosa fue menor en aquellas zonas donde había comunidades afrodescendientes, negras, pueblos indígenas e inclusive en algunos casos, no en todos, algunas comunidades campesinas. Entonces, siento que volver o mantener esa discusión de comunidad y del valor territorial nunca va a dejar de ser importante. Donde estoy ahí, entonces discrepo de lo que dices. Lo que siento es que como que reificamos las categorías. Entonces lo importante es la identidad campesina como una persona que parecería que no genera suficientes ingresos para vivir en buenas condiciones. Y parte de por qué el campo se ha venido envejeciendo es porque no hay ningún joven que le parezca interesante venir y vivirse al campo en unas condiciones en donde no tiene acceso a la innovación, donde no sabe qué está pasando en el mundo, donde no tiene acceso a la última tecnología, pero además donde no tiene acceso a los bienes y servicios públicos básicos que deberíamos tener todos los colombianos. Entonces, esta idea de que ser campesino es ser pobre, siento que nos ha llevado a un lugar en donde la identidad campesina está esencialmente ligada a que no se generan los suficientes ingresos. Y entonces cuando tú preguntas cuáles son los principales retos que tienen los actores, pues yo me referiría a que realmente no hay acceso a los bienes y servicios públicos en el campo y que las personas que están allá produciendo tienen unas condiciones paupérrimas para producir y para generar ingresos y para crecer. Por un lado. Pero por otro lado, también siento que la agroindustria tampoco saca la cara. O sea, realmente tenemos unos grupos empresariales que tampoco están a la vanguardia en tecnología y que aunque enfrentan los mismos retos de falta de acceso de bienes públicos, las carreteras, las redes de distribución, de logística son difíciles, también es cierto que quizás faltaría un esfuerzo por avanzar en mayor productividad y en competitividad. Un pequeñito paréntesis. Yo no estoy diciendo que las comunidades y los territorios no importen, lo que estoy diciendo es desenmascarar el tema de la producción agropecuaria de una discusión de comunidad. De codependencia. Porque a lo mejor ya no va a haber tanta agricultura como nos la imaginamos de grandes prados y praderas llenas de un cultivo, porque va a haber una nueva tecnología. De acuerdo, ok. Esa es la discusión que han dicho. Para producir alimentos tenemos que ordenar el territorio. Y de pronto. Y hemos hecho todo lo contrario, hemos desordenado el territorio pero, de una manera de pronto ya no va a ser esa la pregunta. Sí. Y eso es gravísimo porque si eso, digamos, va hacia ese camino, casi que las comunidades campesinas quedan marginadas. Peor van a quedar. Peor, aún más marginadas de lo que pueden estar hoy cuando el valor de la tierra está con la producción de alimentos. Si ya no es necesaria esa tierra para la producción de alimentos, ¿a qué se van a dedicar? Esa es la pregunta que yo quiero que hagamos. Es decir, hemos fundamentado el discurso de hace 50 años en esa relación. Y resulta que y en la pandemia, acuérdate que decíamos eso, es que los campesinos no es son porque los yo lo quiera o eso es... Está pasando. Está pasando. Entonces parémosle bolas a eso, ¿no? Es decir, lo que yo siempre he dicho es la gente o las personas que viven en la ruralidad ante todo son ciudadanos. Total. Y deberían tener. Y como unos derechos. tener la misma dignidad y los mismos derechos que tiene un ciudadano. Solo conectar la ruralidad a la producción agropecuaria es donde yo estoy viendo un riesgo. Porque el campesino es el que produce alimentos. Puede ser que uno sea campesino y haga otras cosas. Y de pronto nos van a llevar a eso. Y de pronto viva mejor, además. No sé, o sea, lo que yo digo es, creo que es el momento de tener nuevas preguntas. Pero ahí yo quisiera agregar dos cosas a lo que dijeron sobre esas tensiones en el campo. Uno es que, oiga, llevamos demasiados años y no nos hemos puesto de acuerdo en casi nada. Eso es muy triste en Colombia. Sí. Logramos un acuerdo de paz con la guerrilla más antigua de América Latina, que funcionó o no es otra discusión, podemos hablar sobre eso si quieren en otro podcast, pero lo que no nos hemos puesto de acuerdo es sobre cómo ordenar el territorio, y es nuestro territorio. A mí eso me parece muy complejo. Con Ángela compartíamos helicópteros y nos tocaba ir a parar manifestaciones, huelgas, paros
ella estaba en el DNP y yo en la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos. Hombre, qué difícil es poner de acuerdo a dos personas sobre esos temas, qué difícil es poner de acuerdo a las autoridades locales sobre esos temas, qué difícil es ponernos de acuerdo como colombianos en temas que deberían ser obvios para avanzar en el desarrollo rural de este país. Y qué triste es que reconociendo todos que lo mínimo que necesita el campo es la dotación de bienes públicos rurales, llevemos 200 años y todavía no tengamos lo mínimo en esas comunidades campesinas que tanto lo necesitan en gran parte del Pero país. yo creo que en ninguna parte fue así del mundo. Que, digamos, uno diga en Europa eso hay bienes públicos para toda la gente que vive en la zona rural, ¿no? Porque es casi imposible hacerlo. O sea, es que eso es lo que yo quiero que... Pero mira la economía familiar en Francia, por ejemplo, o sea, es una economía muy próspera No, y sigue siendo vive de familiar. subsidios. Es que por eso no quieren dejar entrar los productos colombianos. O sea, viven de subsidios y aranceles. Lo que pasa es que allá hay un movimiento muy grande, pero y tienen exactamente el mismo problema que acá. Pueblos fantasmas, la edad es envejecimiento. Y lo otro es, cuando tú miras el PIB de Francia, no estoy segura si es el segundo o tercero la agricultura, pero no es esa agricultura. Es la agricultura moderna. Pues eso es lo que te estoy diciendo, o sea, en No, todo no, caso, pero el campesino francés de los subsidios no es ese mismo. O sea, allí una agroindustria muy poderosa que también tiene subsidios y todas esas cosas, pero el modelo de agricultura familiar es hace poco estuve en una conversación, se mantiene también envejecido, hay pueblos fantasmas, la gente no está viviendo en las zonas rurales y no necesariamente es tan rentable. ¿Y por qué? Porque no había buenas escuelas, porque... Sí, condiciones de entonces, acceso. Entonces, o sea, mi punto no, creo que estamos como embotellados en un análisis que no... En el mismo debate. El mismo debate de los bienes públicos. Es decir, yo ya no sé, o sea, ¿y cómo se le lleva? Miren, en Colombia, si uno hace un análisis de densidad poblacional, solo el 8% de la población vive en el rural aislado. Sí. El En el 8%, disperso, sí. en el Sí. disperso. Y esa O sea, dispersión nos mata, sí. Entonces, cuando decimos bienes públicos para todos en todas partes, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué Ujú. quiere decir eso? Pero yo sí creo, Ángela, que ahí sí hay un tema voy a meter aquí el tema de la política de tierras y volvemos al tema de ordenamiento. ¿Qué nos pasó que nosotros hablamos de una reforma agraria de los años 60? Hemos adjudicado 19 millones de hectáreas. 19 millones de hectáreas, que no es poco en la historia de Colombia. Y lo que hicimos, quizás entregando esa tierra, fue terminar de dispersar la gente o ponerla en los lugares en donde quizás pues era lo más difícil y lo más complicado para que realmente pudieran desarrollarse. Entonces yo sí creo que, o sea, puede que el debate tengamos que cambiar las preguntas, pero de pronto sí vale la pena revisar qué fue lo que hicimos y cómo el debate de tierras o la política de tierras entra en lo que vamos a hacer a lo que viene, porque inclusive si tú concentras la producción de alimentos, pues algo tenemos que hacer entonces con las zonas dispersas. Claro, y algo hay que hacer con las personas. Y con las personas que están ahí. Obviamente. O algo, pues nosotros no podemos decir por ellos, pero ofrecer unas oportunidades. Oportunidades. Sí, eso sí, claramente. Pero la respuesta entonces es que en esas zonas dispersas solamente puede entrar la agroindustria. No. Yo no estoy diciendo No, eso, para Porque nada. si la economía campesina ya no es la solución para ellas y llevarles los bienes no, públicos para que vivan dignamente tampoco, pero ¿cuál es es que que la lo que yo agroindustria digo, ¿cuáles puede... son los bienes públicos? O sea, que cuando hablamos de bien, todo el Son mundo 5, o sea, tradicionalmente hablamos de 5 bienes públicos ¿pero fundamentales cuáles? que pueden Vías, variar, obviamente. educación, salud. Educación, salud, agua potable, o sea, y un tema de logística, ¿no? Como Pero entonces, para la si tú producción, eres o sea, esa cadena. Sí, entonces infraestructura para la Infraestructura, transformación. en la productiva. dispersión es muy difícil proveer esos bienes públicos. De acuerdo. O sea, físicamente no hay cómo hacerlo. Sí, de acuerdo. No, entonces, ¿qué es lo que ha pasado en la historia de la humanidad? Para que eso pase, yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo, sino que miremos cómo pasan las cosas no solo en Colombia, sino en el resto. O sea, hay aglomeración.
En muchas veces, de hecho, en la misión rural lo que nosotros dijimos ¿Sí? es busque pequeñas aglomeraciones, utilice el sistema de ciudades para generar otro tipo de relaciones Ah, ya te en la entiendo. ruralidad, pero tenemos que llevar a todo Colombia No, pero educación, salud, no, electricidad. yo estoy de No, acuerdo, eso es de acuerdo, y imposible. Colombia siempre ha tenido ese límite, o sea, lo rural disperso, que es cuando hay una persona aquí y una persona allá, no se trata de llevar la escuela a esa persona, sino de generar unos centros, los que llamamos nosotros unos corredores de desarrollo, en donde se pudiera generar unas condiciones Pero de es vida lo que digna dice para esas Margarita, la familias. política de tierra no ha contribuido, Al contrario. al contrario, ha dispersado, ¿no? Entonces es un poco, por eso es mi discusión de qué es lo que entendemos por territorio. O sea, una política de tierra que va y le entrega un predio por allá Y que a con eso alguien y ya transforma- con y que eso ya transformamos la y vida. después de esa tierra viene ya pues Y que con eso lo la importante es la educación, la reforma salud, agraria. ¿no? Que Ya. no ha sido, mire, el Estado ha sido el encargado de desorganizar este territorio, fundamentalmente, o por la incapacidad o por la mala planeación. Pero yo también creo que las expectativas de los habitantes, o sea, mira, en Colombia todo el mundo quiere tener un título, porque hay la percepción de que con un título Le cambia la vida. me cambia la vida. Mm. Y lo hemos dicho, ¿no? Lo Y hemos no dicho. necesariamente es cierto, Y no de acuerdo. necesariamente. Porque Realmente sí. rápidamente lo terminan vendiendo y promoviendo la Bueno, acumulación en de eso predios sí, de origen en eso baldío sí, en las tiene grandes un empresas. plata de corto plazo, lo vende. Pero Es cuando dinero. tú le preguntas a cualquiera, ya, tengo el título. Esto es Mañana mío. esto es otro universo. Mira que nosotros, bueno, no sé, Rosario, tú ibas a decir algo, pero no sé si ya estaba No la hemos interrumpiendo dejado mucho. hablar. Porque están muy contentos en la conversación y eso está muy bien. Nada más porque Ángela hizo una pregunta que a mí me cambió la perspectiva. No, Cuando no, habló de no, nos agricultura cambió el vertical, tapete. nos Sí, cambió el pero tapete. volviendo un poquito al tema del que veníamos hablando. No, yo llegué. Yo llegué, me bajé ese avión y yo. Ahora quiero ir allá a ver eso. O sea, ya, todo se Por acabó. favor, vamos, ¿Cepal puede pagar un viaje? organicemos una expedición. Pero partiendo de esos nuevos retos que Ángela nos está poniendo sobre la mesa, pero también volviendo un poco al tema que nos estaba convocando, ¿cómo podemos hacer para volver potenciales aliados a esos actores de la ruralidad para pensar en temas de conversación Chévere. y de biodiversidad? Mira, yo me acabo de leer un libro que se lo recomiendo a todos, que se llama El Pasillo Estrecho. Últimamente solo hablo de eso. Y es el de James Robinson y Daron Acemoglu, de los premios Nobel no el 2025, sino 2024. Y yo creo que ellos ayudan a cambiar un poquito la perspectiva. Ellos, cuando un país entra, el pasillo estrecho es cuando se dan ciertas condiciones para que haya desarrollo. La pregunta tuya, ¿por qué en Francia sí? ¿No? Pues no es el ordenamiento del territorio propiamente lo que hace Hay eso. unas variables. Hay una cantidad de cosas que hacen que ciertos países puedan entrar en el pasillo estrecho. Y cuando tú a mí me preguntas, bueno, ¿qué es lo que realmente puede hacer ese cambio? ¿Y cómo vamos a hacer para que las comunidades y los servicios ecosistémicos estén en el radar de todos y nos pongamos de acuerdo? Es generar unas pequeñas coaliciones. Que es ahí donde es yo diría, lo primero, no necesariamente en todas partes, y eso lo dice muy bien James Robinson en el capítulo de Colombia, es la reforma agraria. Tal vez hay otras cosas. ¿Qué es lo que nos pone en común en este territorio? Puede que no sea la agricultura ni la agricultura familiar y campesina. Puede que sea ese el tema de los indígenas que cuidan y Sí, saben no- cuidar no los es- ecosistemas. De acuerdo. No sabemos. Y es ahí donde yo lo que digo es, esas coaliciones hay que empezarlas a generar ciertos espacios. Tal vez uno de los temas del acuerdo es que el acuerdo es general. Y no hay unos acuerdos Sobre los acuerdos. territoriales sobre ciertas cosas. Y si una comunidad decide, es que lo que queremos es que... Esto es que conservación funcione, aquí. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que nosotros tenemos que entrar en un escenario de abrir el espectro de las vidas posibles. O sea, Ujú. como quien dice, necesitamos aumentar la productividad, necesitamos ser más fuertes en agroindustria, si es que ese es el diagnóstico, vamos a, Y ¿cierto? si Vamos a es lo decir, que queremos, y si es lo que queremos. También es posible otros modelos de vida, no todo el país, no todos en el país, ni todos tenemos que entrar en el mismo modelo de desarrollo.
O sea, son múltiples vidas posibles y yo siento que hay veces que cuando hacemos las discusiones de desarrollo es como que o somos todos agroindustria o aquí somos monocultivos todos o no es válido o todos somos pueblos indígenas y aquí se hace la vida acuerdísimo. y la cosmovisión de indígena porque es lo que existía antes de la colonia y eso es lo único que es válido. Claro, estoy planteando digamos, una reducción al absurdo para tratar de decir, es que aquí en Colombia tenemos múltiples vidas posibles y creería yo que la forma de empezar a hablar de cómo vernos como país es admitir distintas vidas posibles. Yo creo que hay muchos modelos y que el territorio colombiano es inmensamente grande para que todos sean posibles. Pero ¿qué hacemos? O sea, yo entiendo eso, la vida es posible y yo creo que cada vez eso es más claro. Por ejemplo, programas de desarrollo alternativo jamás se les da la posibilidad de hacer emprendimientos urbanos. Eso porque estábamos diciendo, oiga, usted reemplaza la coca acá y usted tiene que quedar acá y sembrar café, yuca, plátano, cacao, cualquier cosa. Eso ya no, o sea, hoy en día se reconoce que hay múltiples, digamos, vidas posibles ¿Estás y seguro? claro, hoy en día, por ejemplo, se financian peluquerías, se financian panaderías en programas de desarrollo alternativo para que la familia transite hacia economías lícitas que no necesariamente son agropecuarias, ¿sí? Yo creo que en eso cada vez somos más conscientes, pero lo cierto es que tenemos un país que es muy rural, ¿cierto? En su territorialidad, es decir, y ahí, ¿qué vamos a hacer si todos nos vamos entonces a la ciudad o si abandonamos el campo? ¿Qué va a pasar con todo ese territorio? ¿A qué lo vamos a poner a hacer? Entonces va a ser un tema exclusivamente ambiental. ¿O lo vamos a poner a producir con la agroindustria? Yo creo que también hay que promover la economía campesina y yo creo que todo. Hay 2 millones de campesinos en nuestro país, más 2 millones de familias campesinas, entonces son más o menos 8 Que están millones alrededor de las de ciudades. personas. Muchos de ellos en una alrededor de las ciudades, pero otros también en otras zonas del país, incluso en áreas protegidas. Cuando uno va, por ejemplo, a La Tigra en Puerto Rico, Meta, eso está lleno de gente y lleno de gente no son 1000 personas. Igual que Son, parques, sí. que es un parque nacional natural, eso está ahí en la Macarena, en Puerto Rico, al interior del parque La Macarena, y así sucesivamente, es decir, tampoco podemos excluir o dejar de pensar en esa gente que todavía vive en el campo. Miren, los cultivos ilícitos están allá, Ángela, tú lo sabes, 253.000 hectáreas puestas en esas Que están zonas. integrados Es- a una y agroindustria. eso sí es Eso una iba a decir, porque agroindustria. esos sí Eso supieron sí dónde es una ubicarse. agroindustria. Ellos no están Miren, en cuando uno va a Pacheli en el Catatumbo, tú encuentras riego por goteo casi, encuentras transferencia tecnológica, encuentras cultivariedades, encuentras asistencia técnica permanente, y en el encuentras Valle del Cauca y en el Cauca todo no es que lo que tú no estén... encuentras ni en el cacao ni en el café en esas zonas del país. Pero ven, yo no estoy diciendo que no haya agricultura familiar. No lo he dicho. Yo lo Bueno, que, lo estoy poniendo para... lo que estoy diciendo, lo que cuestiono profundamente es ese concepto homogeneizador de bienes públicos para todos en cualquier parte. De acuerdo. O sea, eso es lo que a mí me cuesta, no porque todos somos colombianos y tenemos unos derechos casi que nos los da la Constitución, pero la historia del mundo demuestra que eso transcurre de diversas formas. Sí, Y es ahí donde porque cuando nosotros nos dicen que solo los alimentos los producen los campesinos, Ya no. Ya no, sí, sí. no necesariamente es cierto, como tampoco que todos los alimentos los produce la agroindustria. Entonces, como esas lugares comunes. que son cómodos para los que estamos acá en Bogotá, para decir, entonces hagamos una política de este estilo, porque es que, y De es acuerdo. lo que yo digo es más, por eso a mí me encanta la descentralización, es una dinámica territorial, es decir, usted ahí qué es lo que va a encontrar, y de pronto hay gente que vive en las zonas rurales que lo que le interesa es poner una industria de quesos. Y De yogur griego, que de- está sí. ahora tan común. Exacto. Y mucha gente que vive, gente que tiene dinero, que es lo que me parece más increíble que está ocurriendo ahora, Se está yendo. está gentrificando la ruralidad. Sí, los neocampesinos, ¿no? ¿No? Entonces usted trae y de pronto pues La nueva ruralidad. que, bueno, el concepto de nueva ruralidad era otro por allá, pero ¿y por qué no lo pueden hacer? También yo me hago esa pregunta, o sea, pues, ¿por qué no se pueden ir a vivir a la ruralidad alguien que toda De la pronto vida los nuevos vive? campesinos son los Sí. pensionados que se van a producir. Entonces, No, pues yo sí, lo que hay digo libre es, movilidad en el es país. que la diversidad, el dinamismo es algo
que pasa siempre. Y cuando nosotros nos casamos con ideas tan fundamentales, a veces estamos desconociendo ciertas dinámicas. Mire, yo digo, ¿por qué no se puede tener un call center en la zona rural? En una zona rural. Un call center. Pues volvemos a lo mismo, depende de qué tan rural y qué tan disperso, qué tanto acceso a internet, Por y eso. volvemos a lo mismo, o sea, No, pero vaya, tú- móntelo. pero a veces de pronto, o sea, si es cerca Pero de Ángela, una eso no ciudad, lo reconocimos en el acuerdo, por eso están los planes de desarrollo con enfoque territorial, para No. reconocer la heterogeneidad del no, territorio pero y sobre poder la generar idea, políticas públicas que pudieran responder a esas diferencias que pero teníamos en los sobre territorios la idea de la tierra, no sobre Y la del- idea del desarrollo. y del desarrollo rural. Pero no, solamente yo de la también ahí tierra. diciendo, o Sí. sea, Esto no era el punto reforma uno, agraria, sino punto uno reforma es rural tierra, pero es integral. que el punto uno son, ¿cuántos puntos? ¿9? Ya no me acuerdo. Sí, ya no nos acordamos Los del 9 acuerdo planes tampoco. son Son- estrictamente agropecuarios. No, pero los 9 planes son solamente el punto 1, punto No, porque 2. también tiene acceso a habitación de bienes Sí, públicos. sí. de bienes y ¿Cuáles bienes servicios. públicos? Los que te estamos diciendo, vías, Vivienda, vivienda, adecuación de adecuación de tierras, tierras, incluso están los planes nacionales sectoriales que están casi por todos los sectores tratando de impactar ese salud, territorio. educación, tienen planes sectoriales. Quizás sí está muy concentrado en el sector agropecuario. En la ruralidad. En la, En la rura- ruralidad. Más la que en el sector producción No, agropecuario. en el agropecuaria. sector agropecuario. En que todos vamos a producir alimentos. Sí, o sea, como que no hay... Lo educo para que produzca alimentos. Sí. Le doy agua para que produzca alimentos. En eso estoy No, de acuerdo, pero o sea, Sí. también Sí, sí, sí. siento Eso que sí. es importante que nosotros no desplacemos el tema de tierras. O sea, es decir, justamente estamos diciendo que parte de por qué nuestra ruralidad está tan dispersa es porque al final la gente tiene un interés en que le entreguen un pedazo de tierra. Eso puede ser discutible o no, pero históricamente se hizo así y se hizo en las zonas periféricas y eso terminó en que la gente terminó en las zonas menos conectadas del país y afectando los ecosistemas que eran valiosos. Eso es así de claro y si nosotros seguimos adjudicando los baldíos en zonas de frontera, vamos a seguir en la misma. Totalmente de acuerdo. Entonces yo estoy de acuerdo en que la política digamos que el debate de cómo organizamos no es sigamos concentrados en que tenemos que hacer reforma agraria, tenemos que proveer estos 5 bienes públicos y con eso salimos y con eso vamos. Sí. Me parece fantástico la corrida de tapete que nos traes, pero también yo hago un llamado a no dejemos, o sea, la tierra y el territorio va a seguir siendo un activo importante, no para lo que sea, inclusive como lo decía Javier, si No nosotros para el medio ambiente. Es para fundamental. O sea, para los servicios ecosistémicos es crítico. y empecemos por decir que si nosotros seguimos insistiendo en la política de acceso a tierras por derecho de propiedad, que lo he cuestionado varias veces, pero es una opinión muy impopular, porque terminamos desconcentrando, regalando la tierra para que luego se la vendan al mejor postor y termina concentrada en manos privadas y por eso es que hemos adjudicado 19 millones de hectáreas sin lograr el propósito inicial de la reforma agraria. Pero empecemos diciendo que por lo menos en el corto plazo, si vamos a seguir esta política de tierras, por lo menos debería estar integrada en las zonas que están conectadas, más allá de yo irme a las zonas desconectadas. Pero ¿qué hacemos con los que están allá ya? O sea, es que nosotros no estamos en un país vacío que vamos a ordenar. Hay gente en distintas partes con distinto y pero gente fíjate que no ahí se sí- quiere ir, Pero entre perdón, otras yo cosas, ahí sí creo, de fíjate esos que ahora nosotros territorios. tenemos Dejamos que ellos entidades decidan. territoriales indígenas. No nosotros les decíamos. Exacto. O sea, Pero ellos toca ir a saben, hablar ellos- con ellos y tomar decisiones, pero si las decisiones van en contra de los intereses ambientales, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pero Por ejemplo, para a mí ello- me decían en la hay Tigra, instrumentos de al ordenamiento interior de que- parques, me decían, es que yo soy ganadero, toda mi vida he sido ganadero y quiero seguir siendo ganadero en- y llevo en- aquí hace en un 50 parque años natural. dentro del parque. Pero No. ellos estaban ahí antes del parque, Sí, ¿no? sí. Entonces, ¿cuál ha sido el problema del Estado en permitir que esas realidades se sigan multiplicando? Porque es que la gente que está allá también tiene ciertos derechos. O estamos hablando de lo que dice Julita, y qué pena Julita, de parques sin gente. ¿Eso es realista? No. Pero es que yo a ver, lo que yo digo es, no es, hay gente que pues quiere seguir haciendo o sea, es muy propio la gente que vive en la ruralidad. Yo he hecho esto toda la vida y lo voy a seguir haciendo porque es lo único que he hecho y a mí me gusta, ¿no? Y es muy así, eso es muy arraigado. Esto es lo que yo he hecho toda la vida. Yo no sé hacer nada más. Y no estoy dispuesto a cambiar en nada.
menos las cosas por la fuerza van a cambiar. Es que eso es lo que yo digo. Sí, pues es ahí que- está el es que ejemplo, la quema, o sea, eso va a cambiar. O sea, es que, y usted entonces va a producir alimentos a más de 150 kilómetros de un centro de distribución. para ¿Y botar la qué va a hacer cosecha. con eso? Botarla. No. Economía bo- subsistencia. Ay, Javier, ¿No? es que yo lo que digo es miremos los números. No. O sea, realmente yo creo que lo que sí podemos tener en común es que aquí ninguno quiere que una persona que vive en la ruralidad no tenga oportunidades y sea pobre. En eso estamos de acuerdo. Sí, Y que si quiere vivir en la ruralidad, lo puede hacer. con las mejores Las condiciones de la vida y en que su es- modelo de bueno, es- desarrollo, admitiendo distintos. modelos de desarrollo. sí. Pero también Además, tenemos con que las particularidades cuando de cada nosotros les territorio. decimos, no, es que, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y ellos tienen que hacer los alimentos. Y pues, estamos decidiendo lo típico que hemos hecho en toda la vida, desde Bogotá, diciéndoles Además, qué tienen que hacer. Pero con las Ángela, restricciones es no una tienen visión muchas muy opciones. romántica de los campesinos. Los Campesinos. campesinos ya no quieren la economía de subsistencia, No, quieren obvio que también no. insertarse en un Y modelo de quieren ser empresa Sin para lugar a dudas. producir. Y quieren ser influencer. Y Y quieren, quieren hacer queso, asociarse y para yogur griego. entrar en cadenas O de sea, exportación. Entonces, yo creo que es un modelo que nos tranquiliza a los urbanos, que es lo que yo siempre he dicho. Por allá hay un campesino con las uñas sucias que trabaja. Cuando ellos quieren realmente, yo no digo, nadie quiere ir de su territorio, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y tenemos que procurar que puedan quedar En las en mejores condiciones posibles, de acuerdo. de acuerdo. Pero de pronto quieren hacer otras cosas. O sea, eso es lo que, pero si desde las políticas públicas lo único que hacemos es, mire, vamos a hacer es una política para promover tal cosa. Y en todo Colombia. Y es así, porque no sé qué, no le estamos ni siquiera dando las opciones de pronto usted lo que quiere es tener una peluquería. O sea, Pero esas tensiones precisamente que generamos desde Bogotá con esos distintos ordenamientos es lo que generan que tú no le puedes ofrecer a muchos de esos campesinos nada distinto. y lo Entonces, otro es que hay que la tal vez no sea reubicación el y gobierno la nacional que reubicación. tenga que ofrecer eso. ¿Cómo lo hacemos? Fiscalmente es Sino los imposible, el arraigo no lo departamentos. vas a solucionar, la gente no se quiere ir. Entonces, esas tensiones son muy difíciles de solucionar, ¿sí? Y son realidades que hoy pasan, o sea, y que no vamos a lograr corregir con los Es que, instrumentos ¿sabes que qué? tenemos hoy. De, Ah, de- sí, de eso pronto no necesitamos, de pronto no es un asunto del tema central. Es que o sea, ese es mi punto. Sí, de pronto nosotros tenemos un par de objetivos de decir, es necesario redistribuir la tierra con cierto objetivo de productividad, vamos a decir, y redistribución, ok, vamos a apostarle a una cosa de estas en estas regiones conectadas y en el resto vamos a hacer una apuesta radical con las comunidades de protección, de bioeconomía, de cuidado de nuestra Amazonía, turismo, que nazca allá, que tienen para eso. Y yo siento que en eso también en este gobierno se avanzó con entidades territoriales indígenas. Eso nos va a cambiar el mapa de la distribución político-administrativa y eso tiene un valor porque tenemos bosques en Colombia gracias a eso. Entonces también, pues soltar y decir, ok, cada territorio, los resguardos, los municipios, pues entonces van a hacer la discusión que corresponda de qué es lo que va a hacer ese territorio. Pero entonces esto significa que ya el centro no estaría en los instrumentos de ordenamiento, por ejemplo, social de la propiedad rural o el catastro multipropósito, sino en los planes de desarrollo departamental, en los planes de vida Yo y soy desarrollo. partidaria de eso y en los POT. completamente. O sea, yo creo que los ministerios de agricultura, si tú vas a Francia, todos estos que son ejemplos, es así, ¿no? ¿Sí? Es meramente un tema político general. Y lo que hay es unas posibilidades que obviamente no todos los territorios son iguales. Y habrá unos que necesitarán más acompañamiento que otros porque tal cosa. Pero, y es lo que estaba queriendo promover con la ley de descentralización. Pero esa es otra discusión. Pero un poco es que quiere hacer X territorio y lo que toca hacer es que X territorio Decida y asuma y pero financie. lo que sí hay que obligarlos no solo en la ciudad, no solo es Sí, el casco Montería y Su no, casco es, urbano, sí. señores, es Su territorio. su territorio, ¿no? O sea, este es su territorio con una ciudad capital muy próspera, con unas pequeñas ciudades que
pueden promover ciertos mercados y con unas comunidades que viven en la ruralidad. Pero ¿qué vamos a hacer ahí? Puede ser que haya unos territorios que digan nosotros, la verdad lo que nos interesa, y lo decía Jorge Iván González, me acuerdo muy bien, es producir servicios ecosistémicos. Exacto. Y como esto es un bien público para toda la humanidad, pues recibo. ¿Por qué no? Exacto, O sea, no, ¿por qué no? total. Así como tú dices, hay un ganadero en un parque nacional, ¿Por qué también no? puede haber una comunidad que diga, No. nosotros queremos tener este bosque aquí y porque esto es agua para todo Colombia. Y Yo hacer sí estoy acuerdos de de acuerdo conservación con Ángela el en eso, ministerio. Es decir, y toda la vida, yo creo, el tema que las decisiones sobre los territorios tienen que tomarse en los territorios, me parece fundamental, pero también dándole las capacidades, no solamente los deberes, sino que los territorios tengan las capacidades para hacer lo que Las tienen que hacer. crear en el tiempo. Y eso yo soy implica más. con recursos. Ese También tiene hay que que- pasar por sí, un Yo tema me de acuerdo recursos. a mí me hicieron esa pregunta en estos días y yo dije, ya ni eso. Yo ya, o sea, así no tengan capacidades y que se van a robar la ¿Cuánto plata. llevamos llevando capacidades a los Exacto. territorios? Sí, Capacidades, literal. Estoy hablando es de recursos. Ellos tienen que Sí, tener los recursos, exacto. administrar sus No, el punto recursos mío es darles la plata para y va a generar pasar de todo. Y desarrollo aprendan, endógeno. O si no, ejecutándola. Y aprendan a ejecutar. yo creo que lo dije en el Lo panel. lo es dijiste, decir, sí. no podemos seguir teniendo alcaldes o líderes o lo que sea arrodillados con rodilleras en viniéndole a Bogotá pedirle cada plata a un martes, ministro. miércoles y jueves Oh, a ver si un ministro les le da una un caridad. pesito para hacer una No, es obra de que es el infraestructura colmo, o es para el hacer un colmo. proceso. Pero de entonces miren que yo sí creo, otra vez yo vuelvo a traer el tema de catastro. Yo estoy de acuerdo en que Iba a no decir. sería el centro y creo que de hecho nunca ha sido el centro. Es que yo siento que es como si nosotros traemos el tema de tierras o el tema de reforma agraria y estamos pidiendo que sea el centro de la decisión política del país, de la política pública. No, yo siempre he sentido que la política de tierras es funcional. Es a otros funcional. propósitos de país, claro. Por eso nosotros hablamos de el un propósito catastro. puede ser la reforma La agraria. reforma agraria. Por eso nosotros siempre hablamos de un catastro multipropósito. Cuando tú haces catastro multipropósito no es porque es que es tan chévere tener un censo y un mapa donde yo puedo ver todo porque me parece súper divertido tener el mapa. No. El catastro multipropósito es la información base para que todos esos planes de desarrollo departamental, de desarrollo municipal, de desarrollo no sé qué, tengan evidencia e información para poder plantearse adecuadamente y con evidencia. Entonces, yo vuelvo y planteo. Tomar decisiones con información. Informadas. ¿Sí? Entonces, fíjate que si nosotros decimos, bueno, o sea, traslademos el centro de la discusión a los planes de desarrollo, a qué es lo que el territorio quiere hacer, volvemos a lo mismo. Si hay algo que se tiene que concentrar, el Estado es proveer la información. Tenga la información, haga el catastro, tenga la información y provéala para todo el mundo. No sé si la información de tierras debería seguir concentrada en el sector agropecuario, sino quizás de pronto una información de tierras que esté en el DANE, ¿cierto? Que ya hay una parte que está en el IGAC. ¿Por qué tenemos un DANE que no tiene el mapa colombiano actualizado? De acuerdo. Y no solamente un tema de catastro, toda la información, la información geográfica que es tan Valiosa. importante, tan valiosa. Pero eso es lo que busca el modelo de LADM Col en últimas, ¿no? Pero ¿De eso quién? no, Poner eso no- eso- El modelo LADM. Poner a disposición toda la información catastral al servicio de todas las entidades para poderla integrar, ¿no? Un sueño que todavía no se ha alcanzado, pero Mira, Expliquemos un poquito, para la audiencia, yo creo. LADM, las siglas son Land Administration Domain Model, y eso es un ISO, es una norma ISO internacional que adoptó la certificadora ISO. Está publicada y se actualiza cada tanto, y lo que hizo fue establecer unos estándares sobre cuando nosotros hablamos de administrar tierras, qué significa una responsabilidad, qué significa terreno, qué significa predio, qué significa derechos, obligaciones. Entonces, ese modelo existe en el mundo. Lo chistoso, y discúlpenme, es que tenemos un estándar internacional que cuando llega a Colombia nos inventamos el LADM Col. Y volvemos. No, y fuera eso, el y LAM Col con extensión 1, extensión 2, extensión 3. Sí, No sé lo que cuál nos vamos encanta a ahorita, los pero colombianos. en este momento ese LAM Col, que es como el inglés, que deberíamos hablar todos para entendernos en el Exacto, mundo, ya se volvió. pero acá el inglés ya, no, No. hagan francés, inglés, alemán y polaco, ¿sí? Pónganse de acuerdo a ver si
Si el gestor catastral del Catatumbo Entiende lo mismo. un LDA MECOL, no lo entiende y sigue administrando la información Perfectamente. catastral como gestor catastral oficial con su sistema antiguo. Porque ni siquiera en el CINIC está, en el Sí, sistema no, de la base de no, datos que nada. el IGAC debió haber creado para el catastro. Mira, yo quiero Esos decir somos los una colombianos. cosita frente a una ¿Cómo vaina, hacer difícil? Lo fácil. Exacto. una cosita frente a algo que dijo Margarita que me parece muy importante. Mira, yo soy defensora del sector agropecuario y creo que Colombia tiene grandes posibilidades de crecer y generar empleo en el sector agropecuario y de producción de alimentos, porque quiero aclarar que no es que, y creo que es muy importante que un país pueda producir sus alimentos. De acuerdo. También Soberanía creo, alimentaria. pero estoy hablando de alimentos sanos y saludables. Es decir, que haya la proteína que tenemos que comer, que todo el mundo pueda acceder a esa proteína y todo. Cuando tú miras la canasta básica con la que se mide la línea de pobreza en Colombia, la mayor parte de esa canasta es carbohidratos. Bienes procesados. Y el 70% de esos carbohidratos son importados. Imagínense. Por eso es que yo cuestiono todos esos números que dan por ahí. Porque es que cuando uno va a lo concreto, pues ya las cosas no son tan románticas chéveres. como las dicen. Pero bueno. Y entonces, hoy en Colombia eso no ocurre. ¿No? O sea, la canasta básica con la que miden la pobreza debería tener más proteína, huevos, carnes, queso. Sí, ¿no? vegetales, exacto, frutas. Exacto. Entonces, ahí yo quiero aclarar eso porque sí creo que necesitamos una muy buena política de desarrollo agropecuario. Pero, paralelo, necesitamos una política de desarrollo, no de desarrollo rural. Sí. Colombia nos Mm. saltamos todas las etapas. Aquí nunca hubo política de desarrollo. Y Colombia tiene que tener una política de desarrollo. Y dentro de esas políticas de desarrollo, pues, tienen que estar la educación, la salud, todo lo que en los países que queremos copiar pasaron hace 50 años. Y dentro de eso, ya empezar a hablar de cómo es el territorio. O sea, qué es lo que vamos, o sea, y Colombia es un país de regiones, es heterogéneo, es el único país de América Latina, y si no me corrigen, que le pasan 3 cordilleras por el medio. Sí. Sí. O sea, Que tiene 2 océanos. sí, pero yo lo que digo es, los modelos, por eso los invito, de una agricultura, o sea, Francia es plano, Argentina es plano, o sea, Uruguay es plano, Chile es plano, Sí. en la parte, o sea, entendamos en dónde estamos, ¿no? O sea, es que eso, porque es muy fácil hablar de cosas que vamos, pero es una geografía compleja. Ángela, y ahora que tú traes el tema de la política de desarrollo agropecuario, ¿qué hacemos con la política de fomento agropecuario cuando para algunos genera unos incentivos perversos, Los quito todos. pero para otros dinamiza la productividad? No, no es cierto que dinamiza la productividad. Eso sí, y la evidencia es la productividad. Para ninguno. No, la productividad de la agricultura es de las más bajísima. bajas de Sí, América del mundo, Latina, está por sí. debajo del 1%. O sea, esa es la plata más perdida de la historia. Esa es la otra cosa que hay que decir. El crecimiento del sector agropecuario que se ha dado Recientemente. que hemos estado cerca al 10, que es bueno, yo no voy a decir que es malo, Es muy no bueno. es un efecto de la productividad, es un efecto precio. ¿Ok? Del ¿Qué café. es El lo que le mercado, el pasa al mercado. carro? La comida vale más en el mundo, conclusión. No, y por lo que está pasando de entonces, contracciones en Ghana, en pero Brasil, ya en ciertos salió productos o sea, específicos. la semana pasada ya empezó a bajar. Y ya, o sea, y entonces, ¿y qué es lo que ocurre? Que no, como no se mejora la productividad, no tenemos efecto contracíclico contra la variabilidad de precios. Del mercado. Y entonces es ahí donde Se cuando quiebran. empieza a bajar, señor gobierno, Saque la saque platica. plata. Y vuelven a los Y cultivos ilícitos. vuelve. Como lo que pasó con el arroz hace poco. Sí, entonces el punto para mí, Colombia Exacto. no ha hecho un esfuerzo en Serio de productividad. y, Sí, de Sí. ser más de competitivo. y de ser- de mejorar la productividad en todo. Esas, bueno, yo por ahí ya pronto van a publicar el libro, por ahí pongo esos episodios como el del cacao. Es bueno, claro que sí, pero eso debe ser más estandarizado, sistemático. Y Y yo creo que es un problema también de asistencia técnica, no, porque pues, somos claro, muy no, malos haciendo no eso. hay nada de Nada. transferencia de tecnología y todo. Entonces los instrumentos de fomento en Colombia son compensatorios.
no son para mejorar la productividad. Entonces, tú cuando ves se bajó el precio, paro, cierre, todo, tome. El Y subsidio. esa dinámica viene así hace más de 40 años. Entonces, Y es muy cómoda. y es muy es como A para el un cierre de ministerio la y para todo el Panamericana. mundo, porque es que usted hace un instrumento de política de asistencia técnica, Es más difícil. es bien difícil. Y tampoco le es pones y es de largo el plazo, esfuerzo no del es de sector corto y el esfuerzo del sector privado. Claro, pero entonces el punto, pero bueno, yo sí creo que hay gremios del sector privado que están haciendo bien la tarea. Sin O duda, sea, eso sin sí, duda, sin duda. y yo lo quiero reconocer, pero Colombia es un país de pequeños productores. Y es ahí Es lo que yo estaba donde, diciendo, Ángela. pero eso no quiere decir que usted tiene que tener miles de pequeños productores de Pero baja tenemos no productividad. miles, muchos, Ni millones dedicados de únicamente a la economía de subsistencia. O sea, No, no, no. es que ese es el tema. Usted No, para tiene nada. que mirar, ver cómo. Entonces, hay muchos productores en Colombia que su productividad no le dan para poder competir ni con el mercado de una ciudad como Bogotá. O sea, entonces, el tema es crítico. Entonces, si no hay mejoramiento de la productividad del sector agropecuario, de verdad, esto no va a pasar nada. Y yo vuelvo con el tema de tierras otra vez. Es decir, si nosotros no pensamos un impuesto predial adecuado, pues tampoco estamos incentivando. Porque nosotros realmente, o sea, mira lo que pasa con el tema de los arriendos para la producción del arroz. No, y la caña de azúcar es carísimo. Y lo eso mismo. es rentismo. Entonces, Entonces, si nosotros tenemos una política de tierras desde el punto de vista productivo, que realmente se piense un tema de impuesto predial adecuado, que entienda que hay que dar incentivos cuando hay zonas ecosistémicas que hay que proteger, pero el impuesto predial es plano, no tenemos la información suficiente para diseñarlo y mucho menos tenemos el conocimiento desde el punto de vista de diseño de política pública, de ver dónde es que tenemos que cobrar impuesto predial y cómo y por qué. yo me acuerdo cuando estábamos en el DNP, que una manera de medir si el Plan Nacional de Desarrollo se había cumplido era número de hectáreas sembradas, ¿te acuerdas? Ujú. Entonces, si crecía, ya estamos cumpliendo la meta. Hoy en día mi posición es, ¿hay qué? 7, 8 millones de hectáreas sembradas. No dejaría crecer un centímetro más. Volvería, producción. iría a la productividad. Solo Exacto. productividad. Es decir, Yo también. Y subir porque- los rendimientos, que es lo que algunos sectores están haciendo, como La Palma. La Palma ya cerró el número de hectáreas y están tratando de subir la productividad con las total. hectáreas que tienen sembradas. Exacto. Y ahí es donde yo creo, sinceramente, que debe estar enfocada la política agropecuaria. Entonces, la política de tierras tiene que ser funcional a eso. Funcional a esto. Entonces, mi punto, ¿cuál es? Exacto. No, o sea, es que me cuesta mucho trabajo a mí pensar una política de tierras que entrega tierras cuando ya tenemos 7 millones de hectáreas que no producen bien. Sí, de O acuerdo. sea, no, ¿para qué estamos entregando tierras? Es como, y es ahí donde yo digo eso, bueno, y ya Naciones Unidas lo está trabajando fuertemente, es el tema de la coherencia. ¿Cómo hacemos que las políticas de desarrollo sean coherentes? Es la pregunta más difícil que hay. Mm. Porque usted dice, tengo que mejorar la productividad, pero su principal instrumento es la entrega de tierras o la titulación. No, Es divergente. y además es una forma muy pequeñita de ver la política de tierras. Por eso estaba diciendo ahorita pensemos un poquito el tema de información desde el sector DANE, porque tema de tierra, tú decías, Javi, bueno, y entonces, ¿qué hacemos en las zonas donde entonces necesitamos control territorial? Porque es un tema de interés, de defensa y también de la soberanía territorial. Es un tema del sector ambiental. No es política de tierras para o sea, la visión de la entrega de tierras al campesino, a la comunidad afrodescendiente o la titulación o la formalización es apenas un pedacito de lo que nosotros decimos es ordenamiento social de la propiedad rural, que es intersectorial, que es para el sector ambiente, que es para hacer un ejercicio también de la planeación minero-energética, que es para hacer un ejercicio. Es para ordenar. Es para ordenar. Entonces, también veamos que la política de tierras, por eso digo, sí tiene un componente en el sector agropecuario muy fuerte, que tiene todo el sentido, pero que no es solamente eso.
No es solamente eso, es transversal a varios sectores y se requiere la información para que realmente hagamos un ejercicio mucho más estratégico de lo que es la política de tierras. Y yo me acuerdo cuando estábamos hablando de a mí se me olvidaron ya todos los nombres, los PD, ¿Los PD? ¿Pisda? los de los peateres. Ah. Un poco era esa lógica. Es decir, vamos a un territorio y vamos a, obviamente, al que no tiene tierra, darle tierra, al que tiene mucho, pues quitarle la tierra y al que no, o sea, Y al como que la tiene, pues no la formaliza. toca entonces, o sea, pero era más una propuesta de desarrollo productivo. Sí, era productivo, sí. Era una propuesta de desarrollo productivo. Es decir, en ese territorio, bueno, nos vamos a concentrar en la producción de frutas, cacao, café, o frutas, bueno, el cacao, el tema es que tampoco es un alimento, pero bueno. Si lo transformas, pues. Sí, con azúcar. Y sabe delicioso. Pero no alimenta. Si es cacao, sí. El cacao sí, tradicional sí. es tremendo. No, el Sí. cacao de Tumaco, el 80%, delicioso. No, es delicioso y es buenísimo y tiene todas las proteínas Tenemos que alguna queremos. cuña Ahorita aquí, no vamos nadie aquí financia esto. A Juan Valdés. Pero mi punto era, el tema era, y que en ese ordenamiento, los pequeños productores que quisieran producir, pues también entraban. Y ahí sí hablemos de los bienes públicos sectoriales para eso era lo que hablamos. Entonces, que había que hacer que el centro logístico y carreteras, que el riego, bueno. Y usted organizaba un paquete. A mí, en lo personal, eso no me parecía tan difícil. Es que no tiene por qué ser. Pero yo sí creo que, porque lo hacía el gobierno central. Ahora es donde yo pienso que esa tarea se le debe dar a las gobernaciones. Ok. Y que son las gobernaciones, o sea, Tener ya casi que planes de articulen. desarrollo territoriales y se y fondean. dejar el plan de desarrollo nacional de un lado. No, y se O fondean, concentrarlo en estas cosas transversales, porque grandes. pensamos que podíamos Pero muy de tener una política. agencia de desarrollo rural que iba a ir No, por todo el país. Sí, haciendo- abandonemos, o sí, sea, de acuerdo, yo abandonemos. creo que esa idea hay que abandonarla. Sí, abandonemos eso. Pues, Lo ya mismo vimos que la que Agencia de no Tierras funciona. que pretende llegar a todo el territorio nacional Pero en Con un los día. pilares, ¿no? Sí, y trabajar más con las gobernaciones, Sin implementar ordenamiento. con fondos del gobierno nacional, estamos de acuerdo. Las alcaldías municipales. pero con cierta capacidad de acción allá, Autónomo. autónoma. Y no nos asustemos tanto con que es Sí. que no saben. Sí. Que es que No, no, ellos sí sí, saben. no, pero pues que hay que darles capacidades y que tienen que tener el Y puede pepino. que cuando no. hay capacidad, El no sé es qué, plata, irán aprendiendo Puede que la plata, sobre la técnica, marcha puede para que hagan. como la leguleyada, ¿no? Miren, Del desarrollo no se la sepan. En un yo ya después de tantos años tengo ya reflexiones que hace 20 años nunca las hubiera dicho. Pero a mí las piscinas de olas no, ya no me parecen tan mala idea. O sea, ya, porque es que, no, yo me acuerdo, yo iba No, a los a mí, OCAT. yo eso sí todavía tengo. ¿Ve? Es que las todavía piscinas de ola, nosotros los sabios sabemos qué es lo que quiere la gente. Y por eso les digo que se lean el O la libro. pista de motocross el- también, que hubo alguna. Porque usted, haciendo una piscina de olas, puede generar una coalición. Es donde la coalición es la confianza. Si lo que la gente quiere es una piscina de olas, pero yo como alcalde o gobernador sé que hago la piscina de olas, pero después Bueno, pero entonces, genero una confianza Sí. para un modelo de desarrollo productivo. Eso es lo que pasó en el mundo. Eso es lo que ha pasado en el mundo. Entonces usted genera, la gente quería la piscina de olas. Y lo otro que me acuerdo que me decía un alcalde, ustedes están sabios de planeación nacional, y me dijeron, ¿cuál proyecto usted tiene listo? Tiene que tener un proyecto. El único proyecto que tenía el alcalde era Era la la bendita piscina piscina de olas. Entonces, pero las cuestiones... Pobrecito el alcalde. No, de pronto hubiéramos generado una confianza con el DNP para cosas. Hoy en día las regalías no se ejecutan porque hay un sabio que está diciendo que todo lo que dicen los No, sí, gobernadores eso se es volvió malo, terrible. ¿no? Entonces, incluyendo las piscinas de olas, las canchas de básquet, No, o de pero Ángela, pronto ni traer tanto el... que queme al santo, ni tanto que no lo No, alumbre, es porque que... no, pues retomemos los no, PDD. O sea, eso ya está ahí, está escrito. O sea, se recorrieron, no, Y ahorita no, actualizado. no ¿no? Los re- actualizaron hace unos pero sin meses. los alcaldes, Sí. ¿no? Ojo.
No, Los PED nos hicieron con los alcaldes. participaron, Ángela. Sí. Participaron todas las Claro. Sí. autoridades. Mira, ha sido el participaron las proceso de comunidades participación más grande de la y historia de está este escrito país. todo Sí, ahí, pero está la plata escrito, no literal. iba para el O sea, alcalde. la, Es que- la piscina la de olas está en el implementación PDT. no. El alcalde Pero no digamos, estuvo la en la concepción sí. Sí, Ahí pues quedó. sí, pero ahí quedó, pero no le diste ni una herramienta a la No, entidad bueno, por eso, territorial. listo. O sea, pero entonces eh, retomemos los PED y digamos, ok, entonces seamos radicales, pidió la piscina de olas allá. Mire, acabemos el Fondo Colombia en paz. ah, Y no, eso yo no- pongamos, Eso lo digo él, yo no. Oiga, hagamos un alto, no, Entonces, por favor. no, o sea, y que la implementación sea realista en los territorios, porque no hay nada más pero burocrático y paquidérmico que un fondo que debería actuar como un fondo privado, ser eficiente. Que y además todo, tuvo corrupción, ¿no? que, claro, Sí. que ¿quién hoy ha en dicho día que los fondos privados son eficientes? Yo no conozco nunca, ninguno. ninguno. El privado. ninguno. No, a lo que yo voy es, mira, mi punto es, nosotros llegamos muy pretenciosos a decir que lo que quería esta gente estaba mal porque pues cómo piensa en una piscina de olas y porque va a ponerle techo a la iglesia. Pero eso es lo que genera cohesión En probablemente el territorio. Sí, Y de pronto después de sí, eso entiendo el punto. Total. pueden venir Otras Otras cosas. que, o sea, no seamos tan inquisidores, es lo que yo digo Como una especie de efecto de- derrame, de- ¿no? Que Claro, logre... y hay que detectar el que se quiere robarse la plata de la Claro. piscina de olas. No, Pero y a ya ese es hay ahí que que es tal. capturarlo y Pero de procesarlo y pronto la- no puede entender fenómenos en un territorio donde uno sabe que Sí, de pronto la piscina de olas desencadena un proceso. era una reconciliación que nadie veía si no Es estaba como- allá. Exacto, y muchos alcaldes a mí después me decían eso. Me dijo, es que mire, Usted no sabía lo que eso significaba. para esa gente. Ustedes han coincidido en que parte de las recomendaciones después de toda esta conversación es descentralizar un poco, llevar el término desarrollo amplio y no solamente desarrollo agropecuario también a las regiones y a los territorios. Ya para finalizar, ¿hay alguna otra recomendación que crean que se ha escapado de esta conversación para conciliar esas tensiones que iniciamos hablando en un momento entre el uso del suelo, la conservación ambiental y que Ángela rápidamente nos llevó a que tenía que ser un poco más allá de estas preguntas tradicionales? Yo quiero saltar a mi mensaje principal y es, no satanicemos la política de tierras. O sea, yo estoy de acuerdo con esta discusión, yo estoy de acuerdo con que no se puede, o sea, que el hecho de haber llevado la política de tierras a la reforma agraria tuvo un efecto perverso, porque entonces ahora la gente cree que cuando hablamos de política de tierras, entonces es reforma agraria y entregar y no sé qué, y el campesino y la agricultura familiar, ya. Y lo que yo he tratado de explicar es, la política de tierras es transversal e intersectorial y tiene una información estratégica para el país a nivel municipal, a nivel gubernamental y a nivel nacional. Entonces, mantengamos la discusión sobre esta política sobre la base de dos cosas. Uno, que es insumo para muchos sectores y dentro del sector agropecuario, no solamente para el desarrollo productivo. Y dos, que nosotros podamos entender que la política de tierras tiene que ser funcional a los propósitos, no solamente del sector agropecuario, sino del país. Por eso mismo de la gestión ambiental. Pero yo sí no creo, y en eso estoy de acuerdo con mis panelistas, en que no hay que hacer política de tierras per se. La política de tierras es funcional a los objetivos estratégicos de desarrollo que nosotros como colombianos nos planteemos. Dos cosas. No desplacemos la política de tierras, es transversal para el país, pero dos, tiene que ser funcional. Gracias. ¿Y ustedes alguna recomendación adicional para cerrar? Yo diría que la primera reconciliación que tenemos que tener en Colombia es reconocernos como diversos. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, y eso implica la desconcentración de la toma de decisiones. Y lo otro es, yo soy defensora hasta el último momento de una buena política agropecuaria. Y creo que Colombia tiene grandes posibilidades en una agroindustria moderna, capaz de producir alimentos sanos y saludables para todos, y que no necesariamente eso es lo único que puede ocurrir en la ruralidad. Eso es una de las cosas que puede ocurrir en la ruralidad. Absolutamente de acuerdo con las dos. Yo solamente tres reflexiones. Una que me parece muy importante
es que aquí hay temas también que quedan un poco olvidados, que nos toca discutir. Espero que haya otro panel, otro podcast de estos. Y eso de los temas de, digamos, de alguna manera, cómo el conflicto armado, la fragmentación del conflicto, lo que está pasando en los territorios, tiene una relación con todo esto que estamos discutiendo. Yo creo que hay algo de control territorial, de gobernanza criminal, de rentas ilícitas, que hay que traer también a la discusión de qué pasa en el suelo rural del país. Segundo, que me parece muy relevante en este momento, es una reflexión que yo me hacía cuando estaba en un programa de USAID, y era, nosotros le estamos exigiendo a los campesinos más vulnerables, con muchas dificultades para la producción, que tengan en cuenta, por ejemplo, la agricultura inteligente, ¿no? Y entonces, lo que no han hecho las grandes industrias y todo, pero el campesino pequeño sí no. teníamos que hacer un poco de cosas. Entonces, es llenarlo de un poco de condiciones adicionales para que él pueda desarrollar una vida digna. Claro, tiene que hacerlo, pero ¿por qué la responsabilidad la estamos llevando hasta ese nivel de la agricultura campesina tradicional? Ahí hay que discutirlo. Y tercero, que me parece muy importante, es cómo esas tensiones, que para mí no lo deberían ser, entre lo ambiental y lo agrícola o lo agropecuario, las convertimos más bien en una oportunidad para el país. Y yo creo que hay muchas formas de verlo en el territorio nacional. Muchísimas gracias. Esta conversación fue muy interesante. Ángela, Javier, Margarita, muchísimas gracias por estar Gracias. aquí. Bueno, a gracias. ti. Muchas gracias por haber estado en esta conversación, que estuvo muy interesante. Yo soy María del Rosario Estrada, hago parte del equipo de Colombia Rural. Por favor, síganos en nuestras redes, escuchen el podcast y estén pendientes de los que van a venir, que vienen muchas más conversaciones interesantes. Do 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 do.